Ya, entonces vamos a hacer el ejercicio, pero lo vamos a adecuar a herencia de clase. ¿Ya? Donde que me va a pedir el carnet, su nombre y sus 3 notas. ¿No ve? Que básicamente en clase de objetos es de sencillo hacer. Pero acá vamos a heredar las notas. ¿Ya? Entonces vamos a crear una clase padre, ¿no ve? O una clase principal. ¿Ya? Entonces vamos a cambiar acá. Y vamos a denominar la clase padre. Entonces le vamos a denominar clase alumno. ¿Ya? Entonces vamos a tener una clase alumno de las cuales vamos a definir los datos que nos han proporcionado, ¿no? Que era su carnet de identidad. ¿No? Entonces definimos su carnet de identidad, un CI. ¿No? Luego definimos su nombre. Y vamos a definir sus 3 notas. ¿Ya? Nota 2, nota 3, ¿no? Con 3 notas. ¿Ya? Entonces, ahí estoy definiendo los atributos de mi clase principal. ¿No? Y creamos su constructor normal. Simplemente vamos a hacer eso. Entonces creamos su constructor normal, le vamos a poner el nombre que tiene de la clase principal. Entre paréntesis vamos colocando los atributos que va a recibir, ¿no? Que en este caso sería su carnet. Luego que reciba el nombre. Y finalmente las notas, ¿no? Nota 1, nota 2 y nota 3. Ahí entonces, y le hacemos su asignación normal, ¿no? Para su nombre y para sus notas. Finalmente, nota 3. Ya. Entonces ya se ha creado, ¿no ve? Ya se ha creado lo que se refiere a sus atributos y a su constructor. Y vamos a ver si podemos crear lo que se refiere tal vez a un método que vamos a compartir. ¿Ya? Entonces, definimos nuestra clase hijo. ¿No? Ya. Que lo vamos a denominar clase, ¿no? Calificación. Clase calificación. Aplicamos la herencia, 2 puntos, y que herede de la clase alumno. Entonces, ahí estoy aplicando la herencia. Ahí. Entonces, ya tengo mi clase calificación, 2 puntos, alumno. Entonces, en teoría, nosotros podemos definir un atributo propio, ¿no? De la clase inferior. Que en este caso tal vez le podríamos dar su nota final, ¿no? Porque vamos a sacar su promedio. Entonces, que sea de tipo doble, ¿no? Doble lo haremos. Inclusive los de arriba también deberíamos hacerle doble, ¿no? O si no, directamente entero. Cuando definimos enteros, ya no toma en cuenta el decimal, ¿no? Y automáticamente los redondea. Ya. Entonces, nota final. Entonces, en la clase hijo, si se fijan, ya he creado herencia. ¿No? Ya he creado herencia de una clase superior que va a ser el alumno. Ahora tengo que crear su propio constructor. ¿No? Tengo que crear su propio constructor para esta clase inferior. Entonces le diré public calificación, ¿no?
calificación. Y vamos a recibir valores con las cuales voy a trabajar o voy a heredar. Entonces, si queremos, acá podemos directamente recibir toditos los atributos, ¿ya? Hay dos formas. Pueden recibir todo, ¿ya? O simplemente algunos atributos. En este caso, a ver, vamos a recibir solo las notas, si nos permite hacer, ¿ya? Entonces le vamos a dar nota 1, nota 2 y nota 3. Quiero recibir esos 3 valores. Entonces, aplicamos la herencia, ¿no? 2 puntos y anteponemos la palabra base. Entonces, anteponemos la palabra base y le damos que va a heredar nota 1, nota 2, nota 3. Y abrimos y cerramos llaves. Entonces, como estoy generando acá, fíjense. Entonces, ¿qué me dice el error? Ahí me está diciendo, no se ha dado ningún argumento que corresponda al parámetro formal requerido en N2. Entonces, sí o sí tenemos que recibir toditos los valores, ¿ya? Todos los valores tenemos que recibir. Entonces, también vamos a definir en el constructor su carnet, su nombre más, ¿no? Para que me permita crear ese constructor, ¿ya? Entonces, de la misma manera vamos dándole, ¿no? Entonces, colocamos nomás, ¿ya? Entonces, lo hemos declarado de tipo entero, ¿no? Sí, ya. Entonces, le vamos a dar que también reciba su carnet, porque es un constructor, y que reciba su nombre. Ya. Y acá lo mismo. Entonces, en la base recibirá lo que se refiere a su carnet de identidad, ¿no? Que sería su CI, coma, y lo que sería su nombre. Ahí. ¿No? Entonces ya no me da el error, fíjense. A ver, vamos a... Entonces, si se fijan, en mi clase inferior, ¿no? En mi clase inferior, hemos definido un atributo propio y estamos creando el constructor para la clase inferior, ¿no? Entonces, cuando creamos constructor en la clase inferior, sí o sí tenemos que colocar toditos los atributos que se ha definido en la clase padre, por más que no las utilicemos, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a recibir valores, ¿no? Para el carnet, para el nombre, nota 1, nota 2, nota 3, y colocamos la herencia con este operador, ¿no? Que es base, o sea, que tome como base los atributos de la clase alumno. Eso es lo que me está indicando ahí. Entonces, como yo ya he creado la herencia, ya puedo trabajar con esos datos, ¿no? Y simplemente vamos a utilizar esta, ¿no? Que va a ser que la nota final va a ser igual, ¿no? Y vamos haciendo su suma de valores, ¿no? Nota 1 más nota 2, como han hecho ustedes, más nota 3 y más nota 4. Y eso lo dividimos, ¿no? Inge, no hay nota 4. Ya, gracias. Y lo dividimos entre 3. Ya. Entonces, ahí ya tendríamos su nota final, ¿no? Y la operación básica que ustedes pueden realizarlo ahí, ¿no? Que han hecho con el if. La mayoría ha utilizado este if, ¿no? Ya han dicho si nota final es menor, ¿no? Si es mayor o igual a 51, aprobado, ¿no ve? Entonces aquí simplemente se hace la impresión. Aprobado. Ya. Punto y coma. Y por el no, reprobado, ¿no? Ese es el objetivo.
Ya, ahí. Entonces, ya es realizado la operación en esta clase, ¿no? Dentro del constructor mismo. Y finalmente podemos ir a nuestro main, ¿no? Para generar las instancias de los objetos. Entonces, la instanciación de objetos de las clases inferiores, ¿no? Porque la clase padre simplemente me permite comprobar esos valores, ¿no? Entonces, creamos una instancia que sería de calificación, ¿no? Que es nuestra clase inferior. C igual a new calificación, ¿no? Como estamos aplicando constructor, le mandamos valores, ¿no? Le vamos a mandar valores directamente. El carnet 1, 2, 3, 4, 5. Su nombre, ¿no? Juan Pérez. No voy a pedir por teclado, ¿ya? Eso ya sabemos que es fácil, ¿no? Un teclado en variable y lo colocan más. Y mandamos sus notas, ¿no? 52. ¿Ya? Muchos de ustedes en su práctica, algunos se han equivocado en simples cosas como esto. ¿Ya? Algunos que han puesto simplemente mayor. 51 es mayor que 51. No, es igual. Es igual, pero no es mayor, ¿no? Entonces algunos han puesto así. Nota final es mayor que 51. ¿Dónde va a saltar? ¿Has reprobado, no? Entonces, un fallo simple. Algunos han cometido en su práctica ese error, hasta en el examen creo que les he dado este. Porque si ponía yo nota 1, 51, 51, 51, las tres notas, va a salir promedio 51, ¿no? Y va a decir 51 es mayor que 51, no, va a saltar y le va a dar reprobado por no poner acá igual. ¿No? Errores simples. Entonces ya he creado lo que se refiere a la instanciación de objeto para la clase padre. Entonces, como ya he definido mi clase padre, ¿qué podemos utilizar? Podemos hacer tal vez la impresión de estos valores, ¿no? Y la impresión de estos valores podemos utilizar acá directamente en nuestra clase padre, ¿no? Podemos crear un método de impresión. Entonces le daremos un método de imprimir, ¿no? Imprimir datos dentro de mi clase padre. Y simplemente acá hacemos la impresión, ¿no? Console.writeLine. Ahí. Entonces aquí le diremos alumno y que imprima, ¿no? Que imprima su nombre. Y lo mismo para los otros datos, ¿no? Entonces acá podemos imprimir su carnet, su CI. Y finalmente sus notas. Ya. Le he apretado el control B de buscar. Entonces acá vamos imprimiendo sus notas, ¿no? Nota 1, que va a ser en N1. Aquí va a ser N2 para su nota 2. Simplemente para la impresión de los valores. Nota 2. Nota 3. Ahí. Simplemente voy a utilizar para eso, ¿ya? Para que haga la impresión, esta función. Entonces, como ya he creado mi instancia de objeto, hacemos el llamado a la impresión, ¿no? C.imprimir datos. Nada más. Entonces, imprime los datos en esa función y recién llamamos lo que se refiere a calificación. Entonces, le decimos C.calificación, ¿no? Porque acá nosotros ya estamos generando esta parte, ¿no? Ya estamos recibiendo valores. Incluso aquí le podemos dar directamente un console.
console readline. Y le podemos decir su nota final es ahí, C, y aquí le damos, ¿no? Le damos el C, no, ya no el C directamente, ¿no? Claro, C punto y el atributo que hemos definido en la clase hijo, que sería nota final. Entonces le damos C punto nota final, ahí. Entonces ahí estaría recibiendo el valor, ¿no? Entonces, nosotros, como ya estamos recibiendo acá el valor, entonces ya no podemos hacer esta comparación acá, ¿no? Mejor lo hagamos aquí abajo en el main. Aquí solo saque el promedio, nada más. Solo saque el promedio. Y acá hagamos ese if. Y le damos C punto nota final, ¿no? Si es mayor a 51, aprobado, reprobado, listo. Y le damos nuestro congelamiento de pantalla, ¿no? En console ZK. Ya. Entonces la estructura estaría dada de esta forma, ¿no? Entonces la clase padre estaría constituido hasta esta parte, ¿no? Hasta acá. Donde he definido los valores y la clase hijo en la parte inferior. A ver, hagamos la prueba. Ya. Ahora sí, ¿no? Sí, sí. Ya. Entonces, si se fijan, ahí está, ¿no? Ha capturado al alumno en su atributo nombre, Juan Pérez, ¿no? Ahí está su carnet de identidad, su nota 1 que era 50, su nota 2 50 y su nota 3 52. ¿No? Su nota final ha salido 50. ¿No? Y sale reprobado. Entonces, la explicación de esta fácil, ¿no? En la clase padre, ahí está. Sus atributos, su constructor, ¿no? Su propia función o su método, ¿no ven? La clase padre que simplemente hacemos la impresión de los atributos. Luego tenemos nuestra clase hijo, ¿no? Que sería calificación, ¿no? Que va a heredar de alumno. ¿Qué ha heredado? En el constructor ha heredado lo que se refiere a todos los valores que se ha declarado arriba, ¿no? Hemos sacado una nota final, ¿no? Y hemos creado nuestra instancia del constructor, ¿no? Entonces hemos creado acá la instancia del objeto, hemos mandado los valores a nuestro constructor de la clase padre, hemos llamado a la función de la clase padre, donde hace la impresión, ¿no? Y finalmente hemos hecho una impresión de la nota final, ¿no? Anteponiendo la instancia de objeto que se ha utilizado. ¿No? Y la nota final, no nos olvidemos que es un atributo de la clase hijo, ¿no? Y con ese valor estoy utilizando ya la comparación, ¿no? Y hago mi pantalla detenida, ¿no? Digamos aquí ha sacado 90 el estudiante, ¿no? Entonces de la misma manera se ejecuta y ahí está. Entonces es una forma de adecuar, ¿no? A la herencia. Entonces en este caso 90, 50, 52 ha sacado 64 y su nota es de aprobado. Y para hacer 5 estudiantes, como mencionaba el ejemplo, ¿qué es? Usar un while nomás, ¿no? Acá un while, otros han usado un for, algunos han hecho bien, ¿no? Incluso se puede hacer para n estudiantes, ¿no? Ingrese cuántos estudiantes quieres registrar, 100, bueno, pues el while será hasta 100, ¿no? Y va a ir pidiendo datos y va a ir sacando aprobados, reprobado, aprobados, reprobado, aprobados, reprobado, ¿ya?